Caos total en el Partido Republicano. Tom Emmer, el último nominado para presidir la Cámara de Representantes, también retira su candidatura. Entérese qué provocó su caída. Más de 40 estados entablan una demanda en contra de Meta, la compañía matriz de Facebook. La acusan de diseñar herramientas que afectan la salud mental en los jóvenes. La situación se torna más crítica aún en Gaza. Estados Unidos lucha por demorar la ofensiva luego de la liberación de rehenes por Hamás, mientras miles de palestinos siguen sufriendo el bloqueo. El huracán Otis incrementa su amenaza contra las costas mexicanas. Uno de los paraísos turísticos en el Pacífico se prepara para sufrir los efectos de los fuertes vientos e intensas lluvias. Los migrantes que llegan a la frontera a punto de encontrarse con otro obstáculo más. Cientos de efectivos de la Guardia Nacional Mexicana ya realizan simulacros para impedirles el paso. ¿Qué pasó con el piloto que quiso detener los motores de un avión comercial en pleno vuelo? Dan a conocer las causas de su inesperada acción. Entérese qué pudo acabar con decenas de vidas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con el caos en la Cámara Baja. Parece no tener fin. Después de elegir al republicano Tom Emmer como candidato para presidir el Congreso, este se retiró de la contienda. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos dice qué fue lo que pasó. Después de haber sido nominado en horas de la mañana y cuando todo parecía que los republicanos finalmente irían a superar sus diferencias y elegir a Tom Emmer como presidente de la Cámara de Representantes, vino lo inesperado. Se retiró de la contienda antes de llevarse a votación. Parece que si no estás de acuerdo en una sola política, como muchos no estaban de acuerdo con la posición de Emmer sobre el matrimonio gay, es suficiente para no apoyarlo. No podemos operar así como partido. Nunca estaremos de acuerdo al 100%. Emmer, de tendencia moderada, en las pocas horas que duró su nominación, tuvo el apoyo de importantes figuras del partido, tal el caso del expresidente de la Cámara, Kevin McCarthy. Creo que Emmer está en la mejor posición, habiendo sido el regente del partido, logrando votos difíciles como aprobar la HR1 para lograr la independencia energética de Estados Unidos, la ley de derechos de los padres, el techo de la deuda, etc. Él conoce bien a la bancada. Viniendo del Comité Republicano, sabe cómo ganar la mayoría. Mientras se realizaban las conversaciones en busca de apoyo para lograr los 217 votos necesarios para acceder al puesto, el expresidente Trump publicó en su red Social Truth, adjetivando a Emmer como Rhino, republicano solo de nombre. Tengo muchos amigos maravillosos que desean ser presidente de la Cámara. Rhino Tom Emmer no es uno de ellos. Votar por un Rhino globalista como Tom Emmer sería un error trágico, dice el mensaje para la extrema derecha de su partido. Si vamos al pleno, ya saben lo que haré. No se equivoquen, nominaré a Donald Trump. Poco después, Emmer renunciaba a la nominación, pues sabía que no lograría los votos necesarios. Not a supporter, but he's a runner, and it looks like he's finished, but we'll see. You never know. Ante el caos y la incertidumbre reinante en el Partido Republicano y por ende en el Congreso, muchos se preguntan cuál sería el camino a seguir para darle funcionalidad a la Cámara de Representantes. El mismo Donald Trump dijo que solamente Jesucristo puede obtener la mayoría de los votos en la Cámara de Representantes del lado republicano, y ya es hora que los republicanos trabajen con los demócratas, compartan el poder y por lo menos elijan a alguien temporariamente que pueda aprobar leyes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En información de último minuto, esta noche, en una votación secreta, los republicanos han seleccionado al representante Mike Johnson como el siguiente candidato a la presidencia. Este mismo miércoles podría votarse en el pleno de la Cámara, pero aún está por ver si logra los votos necesarios de su mismo partido. Y este martes, Donald Trump y su exasesor Michael Cohen tuvieron un duro cara a cara. Esto ocurrió durante el juicio contra el exmandatario por fraude en Nueva York. Cohen testificó en contra de su jefe y afirmó que trabajó para aumentar el valor de los activos del expresidente, la cifra que, y cito, Trump acordara. Trump y sus abogados intentaron desacreditar a Cohen, quien es una figura clave en esta investigación. Y el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, recibió permiso para hablar sin restricciones sobre los eventos del Capitolio el pasado 6 de enero del 2021. Esto como parte de la investigación sobre las acciones de Donald Trump después de que las elecciones de 2020, Meadows ha dicho que no había evidencia alguna de un fraude electoral significativo, lo que podría ser fundamental en el juicio federal de Trump programado para marzo del 2024.
Y este martes, decenas de estados presentaron una demanda en contra de Meta Platforms, acusando a la gigante tecnológica de dañar la salud mental de niños y de jóvenes, así como de empeorar esta crisis de salud, haciendo a los menores de edad adictos a las herramientas digitales. Dayani López nos tiene toda la información. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Un grupo bipartidista de más de 30 fiscales generales señalaron que las funciones de Facebook e Instagram son adictivas y están dirigidas a niños y adolescentes, por lo que a nivel nacional se registran niveles récord de enfermedades mentales, incluyendo el suicidio y la depresión a causa de estas plataformas. Este martes, la compañía Meta enfrenta un nuevo golpe tras una demanda bipartidista que pone sobre la mesa el peligro que representan Facebook e Instagram para los menores de edad. The company knows the following. Instagram is harmful to a significant percentage of teenagers, especially teen girls. They have research that found that 13.5% of teen girls on Instagram say the platform makes thoughts of suicide and self-injury worse. Ante la amenaza, una coalición conformada por fiscales republicanos y demócratas de 41 estados y el Distrito de Columbia interpusieron en un tribunal federal de California esta demanda contra Facebook, Instagram y otras populares plataformas por violar leyes federales y estatales, entre ellas la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea. Meta is one of the biggest and most powerful companies in the history of the world. They have unfathomable troves of data on their users and others. Datos del Centro de Investigación Pew señalan que el 95% de los jóvenes entre los 3 y 17 años aseguran estar al menos en una plataforma digital. Más de un tercio de ellos la usa de forma constante. We are in the middle of a mental health crisis among our young people of historic proportions. The rate of suicide has increased 210% among 12 to 16-year-olds. Kids are suffering from increasing levels of anxiety, depression, eating disorders, and bullying. Mientras tanto, en un comunicado, Meta, que ha negado este fenómeno de salud mental, dijo que comparte el compromiso de los fiscales generales de brindarles a los adolescentes experiencias seguras y positivas en línea, y ya han introducido más de 30 herramientas para apoyar a los jóvenes y sus familiares. Y los padres de familia pueden visitar Social Media Victims Law Center, donde encuentran herramientas para saber si sus hijos sufren de adicciones a las redes sociales u obtienen información sobre cómo identificar algún problema de salud mental. José. Muchas gracias por tu reportaje, Dayanis. Vamos a otras cosas. En Gaza, la situación se torna aún más crítica. Estados Unidos busca demorar la ofensiva terrestre por parte de Israel luego de la liberación de rehenes por Hamás. Mientras tanto, miles de palestinos sufren por la falta de suministros. Wendy Castillo nos tiene más información. Esta anciana de 85 años fue una de las 2 mujeres de la tercera edad liberadas este lunes, dejando a unos 220 rehenes todavía en manos de Hamás, incluidos a sus esposos. Hasta ahora Hamás ha liberado a 4 rehenes, mientras el ejército de Israel arrojó panfletos en Gaza el martes ofreciendo recompensa y protección a cualquier palestino que pudiera darles información sobre los rehenes, pero Israel se niega a llegar a un acuerdo de paz con el grupo Hamás. This is not an organization that is a peace-seeking organization. This is a terrorist organization that butchers babies in the bedrooms, that rapes women, that abducts elderly, and then tries to hold the whole world hostage. So there needs to be a very, very clear message from the world, from the international community, and specifically from the international humanitarian organizations that Hamas has had its time on this earth and needs to leave us alone. En medio del conflicto, Estados Unidos sigue reforzando su presencia en la región. Ya se encuentran en Israel el general del Cuerpo de Marines, así como un grupo de militares expertos en combate urbano. Hasta el momento, la situación en Gaza sigue siendo crítica, con escasez de alimentos, agua, medicina y combustible para los generadores eléctricos, especialmente en hospitales. Ante esto, la ONU dijo que detendrá las operaciones en Gaza el miércoles si no se entrega combustible. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. En Nueva York, decenas de familiares de rehenes en poder de Hamás protestaron frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, exigiendo información de sus familiares desaparecidos desde la incursión de Hamás a Israel.
En su protesta colocaron 220 pares de zapatos en representación con cada uno de los secuestrados y pidieron ya la pronta mediación estadounidense para la liberación de los cautivos. Y en pocas horas el huracán Otis en el Pacífico mexicano podría alcanzar la categoría 4 y activar las alertas en las costas del estado de Guerrero. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más información. Otis, un poderoso huracán que podría intensificar su fuerza en las próximas horas hasta alcanzar la categoría 4, amenaza las costas de Guerrero. El intenso oleaje ya es visible. La alerta está activa desde el estado de Oaxaca hasta Michoacán, con afectaciones mayores en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo. Como resultado de un vuelo de reconocimiento de un avión cazahuracanes del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, a las 12 horas se detectó que el huracán Otis registró una rápida intensificación. A las 15 horas, el huracán se intensificó a categoría 3. Así, Acapulco se convertirá otra vez en una zona dañada por 3 fenómenos climáticos en menos de 2 semanas. Primero fue la tormenta tropical Max, luego las bandas nubosas de Lidia y ahora Otis. Habitantes de la zona costera ya se preparan al sentir las primeras lluvias. Sí, me afecta pues a todos pues aquí en la comunidad, tanto al turismo que se retira pues las gentes aquí en el negocio, pues también hay daños, pero pues sí tenemos que acomodar aquí el negocio y aparte en la casa. Mientras el huracán avanza por el Pacífico, el Comité de Seguridad Estatal de Guerrero sesiona de manera permanente para evaluar las acciones de previsión y ayuda a la población. Lo que nos queda es pues hacer llamados a los ciudadanos que si no tienen nada que hacer en la calle, que no salgan. Genera mucha fuerza las corrientes que se vienen desde la parte alta. Cabe destacar que el ejército mexicano ya se encuentra patrullando uno de los principales centros turísticos de México, que es Acapulco. Y es que Otis amenaza con traer mucha destrucción consigo. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos más noticias en breve. Autoridades entrenan para evitar cruces masivos de migrantes en el puente fronterizo de Eagle Pass en Texas. Y Texas denuncia a la administración del presidente Biden por interrumpir sus operativos antimigrantes. Entérese qué motivó la locura del piloto que trató de detener los motores de un avión en pleno vuelo. Los detalles al regresar. La Guardia Nacional Mexicana y autoridades estadounidenses han realizado un simulacro ante la posible llegada de nuevas caravanas de migrantes al puente fronterizo de Eagle Pass en Texas. Los detalles nos los presenta Efraín González desde Piedras Negras, Coahuila. Autoridades de Eagle Pass y Piedras Negras se preparan con estos aparatosos simulacros de contención ante el posible arribo de más caravanas migrantes a esta frontera, declarada en contingencia apenas el pasado mes de septiembre, debido a la imparable llegada de miles de familias de Centro y Sudamérica. El Puente Internacional 2, que representa el principal cruce comercial en esta zona, fue cerrado para realizar las maniobras con uso de helicópteros, armas disuasivas del CBP, así como policías militares de México. Que personal de migrantes intenten cruzar por nuestro recinto fiscal. Y como autoridades tenemos que planear en caso de que se llegara a presentar un evento de esa naturaleza. Luego de que en septiembre pasado Eagle Pass cerró un puente internacional y se declaró en contingencia por una serie de cruces masivos, la llegada de caravanas se ha reanudado en el presente octubre, lanzándose en multitudes al río Bravo. Estos migrantes reclaman la prohibición de uso de transporte por parte de México para llegar a la frontera, teniendo que caminar extenuantes jornadas junto a sus hijos. Migración, para nosotros, no entiendo el porqué. Ellos quieren como que vivamos un calvario. Un calvario en nuestro pueblo quiere decir venir de pueblo en pueblo a pie. Justo nosotros atravesar por cada país, por cada pueblo caminando, donde cada pueblo son 3 horas, 4 horas, 5 horas. A menos de 10 días que se reabrió el Puente Internacional 1 de esta frontera, las autoridades locales temen que el elevado arribo de migrantes impacte de nueva cuenta en el cierre del cruce comercial. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. El estado de Texas ha presentado una demanda en contra de la administración del presidente Joe Biden. Buscan detener la remoción del alambre de púas por parte de agentes federales, que fue colocado precisamente para evitar el paso de migrantes en la frontera con México.
El fiscal tejano Ken Paxton acusó a la Casa Blanca de imponerse a los esfuerzos de la llamada seguridad del Estado, argumentando que Texas tiene el derecho de construir barreras fronterizas. En Los Ángeles, California, el Sindicato de Trabajadores Hoteleros denunció a los hoteles de contratar a solicitantes de asilo para reemplazar a los empleados en paro y a quienes supuestamente los hacen trabajar jornadas dobles y sin descansos. Ante esto, el fiscal del condado angelino, George Gascon, ha anunciado una investigación para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales en California. Después de la pausa, más noticias, más información. Un piloto por las nubes ya se sabe por qué trató de tener un avión lleno de pasajeros en pleno vuelo. Y aumenta la preocupación por el río Mississippi que se queda sin agua. Miles se verán afectados. Los detalles y las imágenes en cuanto regresemos. El piloto fuera de servicio de Alaska Airlines que intentó apagar los motores de un avión en pleno vuelo se ha declarado no culpable de 83 cargos de intento de asesinato. Pero, ¿por qué es que intentó apagar los motores de esta aeronave? Laura Ortega nos tiene los detalles. Este martes, Joseph Emerson, de 44 años, en su comparecencia en una corte de Oregon, se declaró inocente del incidente y dijo no haber dormido en más de 40 horas y que su acción fue conducida por un ataque de nervios. Este enfrenta a la justicia por intentar activar los sistemas de supresión de incendios de ambos motores, que de haber tenido éxito habría causado un peligro inminente a pasajeros y tripulación del avión. Just give you a heads up. We've got the guy that tried to shut the engines down out of the cockpit. And he doesn't sound like he's causing any issue in the back right now. I think he's subdued. Sin embargo, después de ser sacado de la cabina, Emerson intentó abrir una puerta de emergencia, lo que desató aún más la preocupación. Fortunately, the crew acted quickly and were able to get the engines restarted and get him out of the cockpit. So, due diligence on the part of the Horizon pilots saved the day there. Posteriormente fue interrogado por la policía tras aterrizar de emergencia en el aeropuerto internacional de Portland, en donde admitió haber consumido hongos psicodélicos por primera vez y mencionó una depresión que lo aquejaba durante 6 meses. Las autoridades han descartado que este hecho estuviera motivado con fines terroristas y han ordenado una evaluación mental para determinar las razones que lo llevaron a actuar de esa manera. Emerson permanecerá en una cárcel de Oregon sin derecho a fianza y podría enfrentar una pena de 20 años de prisión. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. La intensa sequía a nivel global está impactando al río más importante del país. Los niveles de agua en el río Mississippi ya son preocupantes. Anthony Belche nos explica cuál es la situación. Son imágenes de esta misma semana del río Mississippi prácticamente vacío. Los niveles de agua del río más importante de Estados Unidos han caído a mínimos históricos. Nunca se había visto algo así. Muchos nos preguntamos hacia dónde vamos. No es solo el río Mississippi porque tenemos nuestros propios recursos de agua, pero también se están quedando vacíos. Es la vía fluvial más importante de Estados Unidos. Algunos la llaman la autopista de agua de América y abastece a más de 20 millones de personas de 50 ciudades del país. Este lugar también es crucial para el transporte de mercancías. Ante la falta de agua hay más restricciones de circulación. La alternativa, la carretera, pero es mucho más caro. Es mucho más barato, hay menos emisiones de carbono, quemas menos combustible por tonelada en el río. Jimmy lleva más de 4 décadas dedicándose al cultivo de soja en Tennessee. Teme que esta situación acabe con los negocios de muchos. Al mismo tiempo, se incrementan los esfuerzos para paliar los efectos de la sequía. Normalmente trabajamos 4 o 5 meses aquí haciendo operaciones de dragado, pero este año no hemos parado desde el otoño pasado. Y avisan que si la tendencia empeora, las consecuencias de la sequía en el río Mississippi podrían ser catastróficas. Necesitamos una buena lluvia en el norte para que el río crezca y que todos se sientan mejor. Las autoridades insisten en que se deben implementar políticas contra el cambio climático cuanto antes, o de lo contrario, el panorama será desolador. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dice listo para un segundo mandato. Anunció que hará su inscripción a las elecciones del 2024 antes de que finalice el plazo del próximo 26 de octubre.
Bukele busca mantenerse en el poder después de una decisión de la Corte Suprema, quien emitió una resolución para permitir la reelección, dejando al pueblo salvadoreño tomar la decisión en las urnas electorales. Sigan con nosotros, una breve pausa, más información en cuestión de minutos. Decenas de alpacas y llamas se aburrieron del encierro, escapan y provocan tremendo caos. Al regresar, las imágenes y los detalles. Se fugaron llamas y alpacas causando caos en la carretera en el noroeste de Inglaterra. Vean las imágenes, se escaparon de un rancho y rompieron en el tráfico, dejando a los conductores sorprendidos ante el inusual espectáculo. Se convirtieron en guías improvisados para que los asustados invasores siguieran su camino por un lugar seguro. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A continuación, no se pierda En Vivo con Juan Santos. Tiene invitado de lujo a un buen amigo, el chef James Tahan.